Bien, ahí estamos grabando, ahora sí. Bien, ¿ahí ven de nuevo? Pregunta. Sí, perfecto. Bien. Cargando, pero sí, sí, ahí ahora sí. Ah, bien. Ahora sí se ve bien. ¿Se ve? Sí, Perfecto. se ve la pantalla. Bárbaro. Vamos a volver a donde estábamos. ¿Sí? La grabación no importa porque empezamos de acá en adelante. ¿Sí? Los términos que explicamos de la materia están todos en la presentación. ¿Sí? Como les decía, después de la toma de decisiones, herramientas muy importantes es conocer qué es un dato, qué es la información y qué es el conocimiento. En un par de transparencia, en tres transparencias vamos a tratar de ver esto. ¿Sí? Sobre todo en la primera parte, aquellos que tengan alguna duda, les voy a pedir que me lo digan. Por favor, no me lo escriban. Díganmelo, así lo veo. ¿Sí? Y lo revemos. Bien. Vamos a lo que es el valor del dinero. ¿Por qué comenzamos acá, si en el valor del dinero? Vamos a ver su interpretación financiera y económica, factores de la producción y el uso, ¿sí? Lo que vamos a llamar el procedimiento de actualización del dinero y por qué. Bien, ¿a qué llamamos valor del dinero fundamentalmente? Es lo que ustedes escuchan normalmente que le dicen el poder adquisitivo o la capacidad de pagos, ¿sí? Con la cantidad o sea, la cantidad que yo necesito para obtener un bien o servicio, ¿sí? Hay un punto clave que es con una unidad monetaria. ¿Por qué con una unidad monetaria? ¿Sí? Vamos a recordar y ustedes lo deben tener claro esto. En el inicio esto era trueque y si quieren podemos hacer un paralelismo. Hoy en día también algunas cosas se manejan tipo trueque. Te doy tanto de azúcar, tanto de miel por tanto, ¿sí? Pero la generalidad, ¿sí? Es que manejemos monedas, ¿sí? La moneda, el billete común sea o la moneda virtual. ¿Estamos? ¿Por qué hablamos del enfoque económico? ¿Sí? El enfoque económico es, vamos a relacionar dos cosas. El uso eficiente de los recursos, ¿sí? Posteriormente lo vamos a llamar factores de la producción, pero conociendo que son limitados, ¿sí? O sea, no son infinitos, son limitados esto. Lo que sí lo necesitamos para satisfacer necesidades que planteamos que sí son ilimitadas. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el objetivo general de aplicar un enfoque económico? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuánto? ¿Y cuándo producir? ¿Sí? Lo que planteamos, tenemos en un problema económico, digamos, es la suma de las necesidades que son ilimitadas y los recursos escasos. ¿Sí? Si no entendieron, me van avisando. Esto son cosas simples, ¿sí? Eh, Ahora sí, esto que hablábamos de recursos escasos, nosotros lo vamos a conocer fundamentalmente como factores de la producción, ¿sí? Factores de la producción, ¿qué son? ¿A qué podemos llamar? Son elementos escasos, son materiales o no, necesarios para la obtención de un bien y servicio, ¿sí? Ahora, estos recursos, cuando aplicamos esto, deben ser retribuidos. Vamos a conocer en primer término, y lo tienen detallado después en el material, cuáles son los factores de la producción. Factores de la producción llamamos a la tierra, ¿sí? Al trabajo, al capital y al empresario. La tierra, que nosotros no lo usamos mucho, lo conocemos como capital fundiario, ¿sí? Donde tenemos la tierra en sí y otro de los puntos es las mejoras fundiarias. Tenemos un galpón, tenemos todo eso va ahí, ¿sí?
El trabajo, el trabajo generalmente no es el trabajo, además de ser el trabajo que pagamos, fundamentalmente es el trabajo nuestro, el trabajo no asalariado. En la apicultura nosotros tenemos un gran impacto en este rubro, ¿sí? En este factor, que es el trabajo. ¿Por qué? Porque mucha de la apicultura está basada en apicultura en donde el propio apicultor trabaja, ¿sí? El capital que invertimos, que no es solamente el dinero que necesitamos para producir, es el dinero y todo el capital, colmenas, si tenemos afectado una camioneta, eh, galpón, los materiales, etcétera. Y el empresario, ¿sí? El empresario, digamos, es cuando se contempla la gestión empresarial, ¿sí? El rol de la gestión empresarial para la toma de decisiones. El enfoque financiero. Lo otro, digamos, buscamos la eficiencia, digamos, para ver cómo combinamos las necesidades, ¿sí? Perdón, con los recursos. En este caso, el enfoque financiero, ¿sí? Estudia en realidad cómo las personas, empresas, gobiernos se gestionan su dinero. Mayoritariamente uno lo que hace es trabajar y ver los números desde el punto de vista financiero, a ver cómo gestionamos ese dinero día a día, mes a mes, año a año, ¿sí? Cómo ahorrar y gastar de forma eficiente, cómo invertir ese dinero para generar rendimiento o evaluar y gestionar el riesgo. A veces no lo utilizamos para una cosa, lo utilizamos para otra, ¿sí? ¿Qué diferencias podemos plantear del enfoque financiero, digamos, ahora del enfoque económico que vamos a, digamos, es un agregado que vamos a hacer? Uno generalmente trabaja con el enfoque financiero, ¿sí? ¿Cuánta plata tengo hoy? ¿En cuánto la gasto? Todo ese tipo de cosas. Ahora, las decisiones financieras, digamos, y económicas las podemos ver de la siguiente manera. Cuando vemos el enfoque, ¿sí? En el financiero decíamos gestionar el dinero, la gestión del dinero. En el económico hablamos de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, ¿sí? Cambiamos un poco el ángulo. Ahí tratamos de ver un poco qué hacemos con nuestros factores, cómo es la producción y sobre todo la distribución y ese consumo de bienes. La Sería como el gasto eficiencia, fijo, perdón, sería como ¿cómo? un gasto fijo eso, el enfoque. No, fíjate Va que, por ahí no fijo, sino que es constante ese, porque siempre vamos a tener gasto de distribución, de consumo de bienes, bien, combustible. lo que nos vamos a diferenciar acá es cómo lo analizamos, Pablo, en general, ¿sí? En realidad lo que vos acabas de decir es que eh, para eso déjame avanzar un poquitito y te lo explico, ¿sí? Eh, es el enfoque que nosotros le vamos a dar a ese gasto que vos tenés, ¿sí? Gastaste en combustible, gastaste en comprar tambores, gastaste en comprar cera, ¿sí? Ese gasto puede ser financiero y lo podemos analizar desde el punto de vista económico. Lo que vos gastás mes a mes, que vos decís, este mes necesito tanta plata para comprar tambores. Bueno, ahí lo estás viendo desde el punto de vista financiero, gestionando el dinero, ¿sí? Entonces ahí empezás a ver los instrumentos financieros que tenés. Bueno, hay veces que decís, no me alcanza la plata, pido un préstamo, ¿sí? ¿Cómo mes a mes trabajo eso? ¿Cómo trabajo los números? ¿Sí? ¿Cómo los veo al año? Y digo, me entra tanta plata, me sale tanta plata, me quedó esto. ¿Sí? Tuve que pagar todo esto, tuve que pagar los impuestos, tuve... Eso así bruto que decimos es la parte financiera. La macro, el alcance, digamos, no me voy a meter, pero digamos, ustedes ven que a nivel país hoy en día están hablando constantemente de la macroeconomía, la microeconomía, ¿sí? En realidad el análisis económico puede ser macroeconómico, ¿sí? A nivel nacional, ¿sí? Las grandes cuentas, inflación, tipo de cambio, Producto Bruto Interno.
Esas son las macroeconomías, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en la microeconomía, ¿sí? La microeconomía es decir, bueno, esta economía que, bueno, pero ¿cómo aplica, nosotros vamos a decir a nuestra empresa, cómo aplica a las personas, cómo aplica a lo que yo estoy trabajando? Podrías decir, ¿cómo aplica en mi casa? ¿Sí? Esa es la microeconomía, ¿sí? Es decir, bueno, está bueno la parte financiera, entra, da menos gasto, me da esto. Vamos a ver la economía en general, mi microeconomía, cómo está dando. Si ustedes hoy en día escuchan un poco de televisión y más o menos lo que dice la comentarista, lo que está diciendo es que la macroeconomía puede estar mínimamente arreglada o encaminada, pero tenemos un problema, un desacople grande en la microeconomía. Y si yo le pregunto a cada uno de ustedes si producen miel, seguramente están todos los días peleando para que esta parte, la microeconomía, cierre, ¿sí? Eh, Indistintamente de lo que pase a nivel macro, ¿sí? Ahora, en este sentido, el objetivo, ¿sí?, del análisis económico es maximizar el bienestar económico, ¿sí? Vamos a decirlo de forma bruta, ganar plata, ¿sí? Ver que podemos ganar plata. Y yo iría un paso más y decir, si no ganamos plata, poder analizar a dónde están los puntos por el cual no ganamos dinero, ¿sí? Eso que ustedes veían al principio que decía la eficiencia. Bueno, ¿a dónde están los puntos donde estamos haciendo agua? Cuando hablamos del análisis financiero, ¿sí? En el análisis financiero podemos maximizar la rentabilidad, el riesgo. Podemos ver mes a mes, porque nos tiene que cerrar, cómo hacemos para que esto nos cierre, ¿sí? Pero en realidad el análisis financiero no te va a ayudar a decir a dónde poner la ficha, si puedo hacer esta alternativa u otra, si tengo que ver que estoy gastando mucho u otro, ¿sí? Ese tipo de cosas. Si yo le pregunto ahora en el análisis de ustedes financiero, digamos en el día a día, le digo, ¿vale la pena recambiar reinas para ustedes? ¿Invertir plata en cambiar reinas? ¿Sí? Muchos lo pensarían desde el punto de vista de decir, sale mucha plata, pero vale desde el punto de vista técnico, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de ver desde el punto de vista del análisis económico cómo le encontramos la vuelta para comprender un poco mejor todo eso, ¿sí? Porque en realidad no tiene que ver con el gasto del momento que yo hago, tiene que ver con lo que llamamos el análisis relativo de cuán importante o cuán no importante sería es eso que queremos hacer sobre el total, ¿sí? Sobre nuestro, como dijiste por ahí, nuestros gastos directos, ¿sí? Bien. Un tema importante es cómo aplicamos esto a la gestión, ¿sí? Bueno, traté de ponerlo en forma simple porque, digamos, lo que tenemos que ver es que la expresión de la moneda, ¿sí? Podemos hablar, o si ustedes han escuchado hablar de los valores corrientes, o sea, la moneda tal cual. En mayo salió 100, en junio salió 120, en julio 130. Ese es el valor corriente, ¿sí? El precio de la miel del mes pasado fue uno, el precio del mes del anterior, y así. Son los valores corrientes, tal cual podemos decir, ¿sí? Bien. En el análisis económicos, lo que nosotros decimos es que toda esta moneda la tenemos que llevar al mismo momento del tiempo, ¿sí? Primer punto de importancia, nosotros hablamos en los análisis económicos fundamentalmente que son del ejercicio. Cuando hablamos del ejercicio, en apicultura hablamos o proponemos hablar generalmente de mayo a abril. Para hacerlo más claro, es desde que se termina la cosecha, ¿sí?, hasta el final de la cosecha, porque mayo-abril más o menos en la zona nuestra coincide, ¿sí?, con esos periodos.
En zonas, en distintas zonas hay gente de Salta, de distintos lugares. Posiblemente esto se varíe un poco, pero el tema es 12 meses y tratar de uniformizarlo, ¿sí? Cuando hablemos de valores económicos, vamos a hablar de la moneda al mismo tiempo. Entonces, ese precio de junio no es el mismo que el precio de julio, ¿sí? Fundamentalmente, ¿por qué? Vamos a lo que era el valor del dinero para que recordemos un poco. En el valor del dinero decimos la cantidad de moneda que necesitamos para comprar un bien y servicio, ¿sí? Si yo tengo 100 pesos hoy en día, ¿sí? 10 de septiembre, seguramente esos 100 pesos a diciembre, para hacerlo fácil, ¿sí? Y simple, no van a comprar la misma cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Ustedes saben que nosotros acá tenemos un fenómeno grande que es la inflación, que nos desvirtúa mucho. Porque se dice que es inflación o deflación cuando esto es negativo. Pero esa inflación lo que nos dice que el dinero de cada mes no es el mismo, no es comparable, porque en realidad lo que tenemos es un fenómeno que nos está cambiando el valor de esa moneda. ¿Sí? Vamos a tratar de ver un ejemplo para que lo comprendan. Si se pueden enfocar en el cuadro abajo, esos son los precios de la miel que los saqué desde cada 6 meses, de y diciembre desde el 2022 al 2025, ¿sí? Fíjense, el primer precio, ¿sí? Es de 312,5 en junio del 2022. Ahora en junio es de 1935, ¿sí? ¿Qué están viendo en el otro lado? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacer en realidad para que esto, ¿sí? Lo llevemos al mismo momento en el tiempo? Lo que ven de un lado en realidad es el índice de precio al consumidor, lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, ahora se publicó el de agosto, es de 1,9 mensual. Es la variación de ese índice, ¿sí? Con respecto al mes pasado. Quiere decir que varió un 1,9%, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo el número bruto. Y en realidad, ¿qué ven al costado? Esa variación entre periodos es entre el periodo que es junio del 2025 a junio del 2022. Varió un 1000% y así van a empezar a ver, ¿sí? Un 39% a junio del 2024, ¿sí? Al 2023, fíjense que salta un poco más a 418. Si nosotros afectamos estos dos valores, ¿sí? Los multiplicamos. Esta variación por el precio nos está dando esto para hacer una comparación. El precio de junio corriente, ¿sí? ¿Se acuerdan? El precio corriente tal cual es de 312. El precio actualizado del 2025 es de 3.489. Y así, me imagino que ustedes ya lo están recorriendo hasta el final. Y sí, en junio de este año es 1935. Entonces, en realidad junio no es el mayor precio. Venimos con el precio de la miel, si lo traemos todo al mismo momento, con un precio de la miel que era mayor antes relativamente que ahora. ¿Sí? Era mejor el de junio del 2022 que el de ahora. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Hola, ¿me Sí, sí. entienden? ¿Sí? Bien. Disculpe, ¿se puede sacar también por el enlace que usted compartió ahí en los apuntes, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, Bien, bien. esto que yo le estoy mostrando, ¿sí? Me parece importante que ustedes lo conozcan, ¿sí? Porque es el mecanismo que se trabaja. Vamos a decirlo, el precio de la miel que dice ahí es el valor corriente que llamamos. Es un análisis financiero, ¿sí? El otro, precio de la miel actualizado a junio, es el valor que hacemos un análisis económico, ¿sí?
Bien, ¿sí? Eh, yo no pretendo que ustedes sepan cómo se hace, pero en realidad, a ver, no pretendo eso. Lo que sí tenemos que conocer que los números que se utilizan para uno y otro son distintos, ¿sí? Y que existen lugares donde ustedes ponen directamente los valores, las fechas que quieren, y eso les saca automáticamente. Si ustedes algún día quieren comparar el precio de la miel que le pagaron a ustedes a principio de año o la campaña pasada y este, ¿sí? Bueno, ahí lo pueden hacer, ¿sí? A ustedes una consulta, pero eh, ¿qué otra forma ustedes pueden ver que expresan hoy en día la moneda, ¿sí? Para hacerla comparable, cuando nos muestran los análisis económicos y eso. Por ahí Y seguramente ustedes vieron por el eh, precio del dólar. el dólar, exactamente, ¿sí? ¿Por qué no está hecho en dólares? ¿Sí? Este, este valor, digamos, no está hecho en dólares, está tomado con el índice de precios de Argentina, ¿sí? Una simplicidad era llevarlo a dólar. Fíjense, después vamos a ver lugares como donde saco los precios, el visualizador de precios de la miel que tenemos, lo puede traducir a dólares, ¿sí? Lo que pasa es que ahí tenemos dos impactos. Uno, el impacto de la inflación propio que ustedes tuvieron en el valor, en el precio de la miel, en la inflación argentina, y el impacto de la inflación del dólar, porque el dólar no tiene cero inflación. El dólar tiene inflación y va variando, y hoy está teniendo una inflación bastante más alta relativamente que todos los otros años, ¿sí? Entonces tenemos un doble impacto. No es que se debe a uno, pero para no ensuciarlo utilizamos esto, ¿sí? Pero la otra forma simplista es decir, paso todo dólar y lo puedo comparar, ¿sí? Bien. Gestión de la información. ¿Por qué gestión de la información? ¿Sí? En general, cuando nosotros hablamos, ustedes toman decisiones de distintos índoles, ¿sí? En todo momento. Para realizar eso, en realidad, lo que están presentes es decir, elegimos entre una y otra alternativa, ¿sí? En el hacer o no hacer, como mínimo. Hay que hacer esto o no lo hago. O sea, voy, hago un control a las apiarios o no lo hago, ¿sí? El proceso, lógicamente, que nosotros tenemos que hacer para esto, mínimamente tiene tres etapas. Reunir la información que necesitamos para tomar esa decisión, evaluarla, ¿sí? ¿Por qué me conviene hacer un monitoreo? ¿Por qué me conviene aplicar algún producto y por qué no? ¿Sí? ¿Qué estoy poniendo en juego? Y elegirlas, obviamente, ¿sí? Hay algunas frases que me parecían buenas, ¿sí? Eh, donde hay alguna empresa con éxito es el que alguien alguna vez tomó una decisión valiente, ¿sí? Alguien decidió que vaya para ese lado, ¿sí? Y lo otro es que el riesgo, en realidad, de tomar una decisión equivocada es mucho peor, ¿sí? Que el de estar en la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? ¿Sí? En el no conocer el destino que tenemos, por ejemplo, ¿sí? Nosotros de a partir, vamos a tratar de ver en esta materia, ¿sí? Cómo tomamos decisiones basadas en criterios económicos, ¿sí? Por eso recién le hablaba de los monitoreos. Toman decisiones de muchas formas y para muchas cosas. Vamos a tratar de ver cómo tomamos decisiones en criterios económicos. Andrés, te escucho. Sí, a ver, cuando decís tomar decisiones con criterios, te basás en la información también, ¿no? Cuando uno tiene sobre el tema. Exactamente. Yo les preguntaría a ustedes, eh, ¿por qué hay que aplicar algún producto o no? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Barroa. ¿Por qué hay que aplicarlo?
¿sí? Que podemos correr el riesgo de perder la productividad de las colmenas cuando ya el índice del porcentaje es más del 1% y según la época Bien, del año. bien. Entonces, el objetivo es que en algún momento vos vas a reunir esa información. Vos decís, yo no puedo llegar a esto, pero yo voy a tener que ir a mis colmenas, monitorear y reunir esa información y decir, mira, el porcentaje mío es un 15%, altísimo, ¿sí? A partir de ese número, de esa información que sacaste, ¿qué hace? Evaluar la alternativa. ¿Conviene o no conviene aplicar? ¿Sí? No, es un 15%. Mira, conviene que yo vaya y aplique, ¿sí? Ahí traté de mostrarte los tres pasos que ustedes muchas veces lo hacen inconscientemente, ¿sí? ¿Sí? Toma, o sea, reúnen la información, la evalúan en función de las alternativas, muchas veces incorporando ahí los conocimientos que ustedes tienen y eligen cuál es la más adecuada, ¿sí? Bien, vamos a dejar la verde y la roja, que es la evaluación y la elección, ¿sí? Ahora, vamos a entrar en ese camino que vimos al principio que decía dato, información, conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos qué es cada cosa y para qué se utiliza. ¿Qué es la toma de datos? Bueno, perdón, me falté una, que es simplemente a título. Nosotros tomamos decisiones, ¿sí? En cualquier escenario para comprender un problema, analizarlo. Muchas veces la tomamos en incertidumbre, no tenemos la información necesaria, pero creo que hay que hacer eso, ¿sí? El objetivo nuestro es tomar con certidumbre, ¿sí? Tener información para resolver el problema, ¿sí? Vamos por ahí, ¿sí? Esto que le había dicho antes es que para eso necesitamos tener datos, vamos a llamarlos registros, ¿sí? Información y conocimiento. Dato, ¿sí? El dato es un elemento aislado, ¿sí? Sin interpretación. Puede ser del sistema de producción aprícola o del contexto. Si yo le tengo que pedir a alguno que me dé un ejemplo de un dato, ¿qué me diría? Pueden ser La todo curva de floración. lo que registramos Perdón en la que planita de campo. Bien, la, vamos a la cur- la- comparación. La curva de floración, ¿sí? Cantidad de colmenas. Bien, cantidad de colmena es un dato, ¿sí? Lo que yo registro en la planilla de campo es un dato. ¿Por qué no la curva de floración es un dato? ¿Por qué se les ocurre eso? ¿Qué hacen con la curva de floración ustedes? Porque es un dato variable, según el clima y el ambiente. En cambio, las colmenas son 10 y van a ser 10 siempre, a no ser que pongamos más. Más que un dato variable, ¿sí? Eh, Ustedes esa curva, ¿sí? La construyen, ¿sí? Construyen la curva, dicen que hay, ¿sí? ¿Qué hay en cada etapa? Eh, entonces, la pregunta sería, si ustedes ya están poniéndole, están juntando muchos datos, ¿sí? No es un dato aislado y tampoco tiene interpretación. La curva de floración, ustedes a todas esas cosas le ponen alguna interpretación para generarla, ¿sí? Bien, vamos a tomar algunos casos, ¿sí? Pero por ahí estaba bueno que lo diga. Los kilómetros recorridos, cuadro de cría, cantidad de barroa, precio de la miel. A veces los datos no son solamente, digamos, los datos que nosotros tenemos de nuestro sistema. El precio de la miel, cuando queremos ver el precio internacional de la miel, el número. El número ese es un dato, ¿sí? Ahora, cuando lo vemos dentro de nuestra empresa, los datos salen de los registros que tomamos, ¿sí? Planillas de campo, un anotador, pero de los registros que tomamos. Y esos datos tenemos que
El objetivo es que sean sencillos, ágiles, que sean confiables para poder tomar una decisión adecuada y completos. Sobre todo, ¿por qué sencillos? Porque a veces nos abocamos a tomar datos en cantidad, de todo. Y muchas veces no usamos todos los datos, sino es empezar a ver cuáles son los datos necesarios, ¿sí? Para realmente utilizarlos y cuáles no. Ahora sí, cuando hablamos de información, ¿sí? Es el conjunto de datos procesados, los analizamos, le damos un contexto, un significado, ¿sí? En realidad es cuando ya empezamos a ver la curva de floración. Y bueno, a todo el conjunto de datos los estamos procesando, lo analizamos nosotros y en realidad le damos un contexto de qué quiere decir eso, ¿sí? Cuando en realidad transformamos los datos en información, digamos, le estamos añadiendo valor, contextualizándolos, ¿sí? Saber en qué y qué propósito tienen, categorizándolos, unidades de medida, ¿sí? A veces pueden ser cuantitativos, números, a veces solamente cualitativos, ¿sí? Que es dar un valor, no número, sino una característica. El tiempo puede ser lluvioso, templado, seco, no es un número, es una característica. Podemos hallarlo de forma matemática, o sea, calculando los datos se pueden haber sido procesados matemáticos o estadísticamente. Es importante corregir errores. Muchas veces buscamos datos que son inconsistentes, ¿sí? O los que se han eliminado por errores, ¿sí? Y generalmente lo que terminamos es condensando a partir de todos los datos, lo resumimos en un informe conciso, ¿sí? Que nos permite analizar las cosas, ¿sí? ¿Por qué llegamos acá hasta, digamos, procesar, analizar, contextualizar, ¿sí? Porque cuando nosotros pasamos eso a la acción, agarramos esa información y realmente la pasamos a la acción a través de nuestra práctica, la experiencia, le ponemos una interpretación, hablamos de conocimiento, ¿sí? Para que esto se ocurra, digamos, habíamos dicho, hay que resumir esa información, todas esas características de la información. Ahora tenemos que empezar a ver qué hacemos, compararla, ¿sí? Con nuestros casos antes, cómo éramos antes o con otros, pero para poder tener una medida de comparación. ¿Por qué? Porque eso nos dice cuán bien o cuán mal estamos. Evaluar las consecuencias. Sí, Andrés. ¿La comparación se realiza con el mes del año anterior, el mismo mes, o con otra situación? Acá estamos viendo los conceptos. Vos podés, digamos, en realidad depende, ¿sí? Si yo te diría, vamos a comparar la producción que tuviste este año, ¿en función de qué lo podés saber? De la producción de los años anteriores, entonces va a ser anual, ¿sí? De la producción que hay testigo de la zona, pero que es anual también, ¿sí? Vos haces una comparación. Yo tuve un rendimiento de 15 kilos, eh, otro de los productores tuvo de 30, otro 25, otro 20. Ahí estás comparando en el mismo momento del tiempo, ¿sí? En realidad, información que procesaste y que para ver qué, cuán bien o cuán mal estamos, ¿sí? Por eso es que usted se refiere a que cuando hacemos el análisis económico es en relación a cada ejercicio, ¿no es cierto? O sea, se refiere al ciclo completo, al año. Comparo Exactamente, sí, este ejercicio con el ejercicio anterior una vez que se cierra. ¿Es así? exactamente. Bien. Bien, gracias. Eh, Profesor, le quiero hacer una pregunta. Eh, sí, Jorge. sí, por ejemplo, yo vengo monitoreando cada 4 años, ¿no? En base al clima y base al plan sanitario, ¿no?
y no siempre me da lo mismo, una por la zona donde yo vivo, otra por los meses de trabajo, que acá prácticamente arranca fines de octubre hasta fines de febrero, ¿sí? Entonces, justamente ahí es donde hay muchas variables, ¿no? Porque entra el tema de Barroa, entra el tema de medicamentos, entra el tema de si compro reinas o no, si las hago yo. O sea, hay una serie de elementos que, bueno, depende de la zona, tienen distintas variables, me parece a mí. Bien, entonces, vos lo que estás planteando ahí que tenés, si querés un problema o estás planteando una situación, ¿sí? Yo quiero ver qué Sí, pasa en este periodo, ¿sí? claro. Bien, ¿cuáles son los datos, ¿sí? Que podés decir, cuáles son los datos que me van a ayudar a tomar esa decisión, ¿sí? Por ahí me dijiste Barroa, el otro. El primer punto es traducirlos a estos datos en información, ¿sí? ¿Cómo lo voy a expresar para que Bien, yo lo comprenda y lo pueda comparar? ¿Cuándo se bien, logra el conocimiento? Cuando decir, mira, el dato de producción, tantos kilos de miel, solo no me sirve, ¿sí? Bien, claro. años anteriores, ¿qué pasó? Tuvimos tal producción de miel. ¿Y cuáles son las variables que afectan? ¿Sí? Y ahí agarramos otro dato, pero por ejemplo, lluvias, ¿sí? ¿Cómo estuvieron influyendo las lluvias o la temperatura en cada uno de los años? ¿Sí? Este fue un año bueno, el año pasado fue muy seco, entonces no hubo floración. Ahí empezás a ver, y eso es todo parte del análisis. ¿Cuándo empezás a tener el conocimiento? Cuando lo comparás, ¿sí? Empezás a decir, bueno, esto lo empiezo a comparar. Evalúo las consecuencias de esto, ¿sí? Bueno, yo, Bueno, por ejemplo, perdone que lo corte, acá en Bariloche cayó una nevada importante, teníamos todos los cerezos y ciruelos florecidos y cayó una nevada importante y atrás de la nevada muchísima lluvia, más de 50 milímetros, y eso monitoreado con el año anterior es una variable que a mí me está marcando que, por ejemplo, a nivel fruta ya se perdió. ¿Por qué? Porque se perdió toda la polinización y se está esperando otra nevada para fines de septiembre, con lo cual sería todo un tema a nivel alimentación para las abejas. Y a eso sumado en enero, sequía. O sea que el panorama que tengo yo acá en Bariloche, ¿sí? Es bastante complejo justamente por el cambio climatológico, ¿no? bien, vamos a repasar un poco estos puntos. Digamos, vimos datos, información, reuniste datos, los transformaste, los analizaste, los transformaste en información. ¿Y ahora qué empezás a hacer? ¿Sí? Compararlos, ¿sí? ¿Qué pasó años Bien, anteriores? ¿Qué le pasó a otros productores? Los comparás, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés ya una hipótesis que esto no va a venir bien, ¿sí? Va a tener claro, impactos. Los comparás a ver qué pasó otros años, ¿sí? ¿Qué pasó con todo esto? Tuviste años con semejante y tuviste un rendimiento de tanto. Entonces ahí estás comparando. Ahí empezás a evaluar con todo esto que generaste, ¿sí? ¿Qué consecuencias empieza a tomar? Sobre todo en las decisiones que vos podés llegar y en las acciones, decisiones y acciones que podés llegar a ejercer, ¿sí? tal cual. Y por otro lado, una vez que llegaste a tus conclusiones, un punto importante es decir, bueno, yo llego a esto. ¿Con quién puedo conversar este tema que me puede dar una orientación? A ver si esto va para el norte, si voy para el norte o en realidad estoy equivocado. ¿Sí? Bien, Digamos, es para los tres puntos que, vuelvo a decir, si hablamos de datos, información y conocimiento, póngase a repensar ustedes y fíjense que son cosas innatas que ustedes hacen. ¿Sí? Toman datos, los analizan, generan información, ¿sí?
Y el punto más importante es después, con esa información generar conocimiento. ¿Sí? Esto Ahora, vendría a ser lo que ayuda a definir los objetivos de producción también, ¿no es cierto? A futuro. claro, en realidad lo que estamos hablando ahora, digamos, es los pasos para, digamos, para generar y tomar estas decisiones. En todo sentido, objetivo de producción. Cuando pensemos y hagamos los análisis económicos, vamos a hacer algo similar, ¿sí? Vamos primero a tomar los datos, lo vamos a transformar en información y esa información la vamos a analizar, la vamos a comparar, a ver con otros. ¿Para qué? Para tomar una decisión sobre esto. Una vez que está claro lo que queremos, ahí se genera el conocimiento. Ustedes dicen, esto es así, ¿sí? Por acá va. Eh, Me interesaría saber, a ver, de, de estos dos temas, pero fundamentalmente de la primera parte, ¿sí? ¿Qué es la parte de comprender qué es económico, qué es financiero? ¿Sí? Eh, ¿Por qué utilizamos un número y por qué utilizamos otro? ¿Sí? Eh, si eso está claro para todos, comprenden la diferencia, ¿sí? Pablo me está haciendo más o menos, de los que les veo la cara. Sí, sí, se comprende. ¿Quieren que hagamos un repaso con el ejemplo que tomamos del precio de la miel para tratar de ver las diferencias? Yo Dale, diría mejor. que sí, porque la verdad que no me quedó muy claro. Bien. El objetivo en general de todo esto, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Sí? Porque de ahora en más, o sea, el objetivo de esta materia fundamentalmente va a ser que ustedes aprendan a hacer un análisis económico, lo sepan interpretar, sepan qué quiere decir, ¿sí? Y para qué sirve. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Sí? Ahora, para hacer ese análisis económico, lo primero que sabemos, tenemos que saber es, ¿esos datos que yo tengo me sirven? Vamos a ir repasando para atrás. Bien, ese dato que yo tengo, el precio de la miel, como figura ahí, está expresado en moneda corriente, moneda tal cual. ¿Sí? Es como que si diríamos, el precio de la miel hoy es 1950, mes pasado 1930, el mes anterior 1800. ¿Sí? Datos tal cual, ustedes tal cual lo ven. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para hacer un análisis económico? Que sacarle ese efecto de la inflación y llevarlo al mismo momento del tiempo. Quiere decir que el valor de la moneda del 2022 se considera con la misma medida que el de el 2025, ¿sí? Tratar de ver ese valor de la moneda. ¿Y qué tenemos que sacar para eso? Lo que en realidad hace ruido, ¿sí? La inflación. Esta forma, para decir de forma más gráfica, es decir, nosotros lo que estamos haciendo es sacando el efecto de la inflación. ¿Y qué estamos haciendo en este caso? Trayendo para adelante, ¿sí? Lo que era el valor original ahora, ¿sí? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, Sí, hasta acá sí. Bien. A ver, esto es lo más importante sobre todo, ¿sí? La parte de factores de la producción yo lo hice simple porque en realidad hay que leerlo eso. Tendrían que leerlo para tomar ejemplo y tenerlo claro. sí. La parte anterior me parece que es automático, que lo hacemos, pero hasta para ir a tomar el colectivo. A qué hora pasa, a qué hora tenemos que salir de casa y demás, son todos datos que vamos procesando y vamos juntando y analizamos para llegar a Exactamente. un resultado. Y después, si quieren, la otro importante es poder diferenciar
¿Qué es un análisis financiero de un análisis económico? ¿Sí? Ujú. Si yo le pregunto a ustedes, o ustedes se preguntan, ¿cuánto gasté este año? Lo primero que hacen es sumar y ver todos los meses lo que gasté y lo que me ingresó, y hacer una suma y resta, ¿sí? Sí. Ese año. Quiero ver el análisis financiero, voy a comparar los 12 meses y digo, mirá, tengo un bache acá, ¿sí? Tengo que pedir plata prestada acá, me sobra plata de acá, lo pongo en el banco. Esa es la parte financiera, ¿sí? ¿Cómo gestiono mi dinero? Y la parte económica en realidad es un poco más, si quieren, más conceptual. Es decir, en realidad yo quiero ver a final de un periodo X del ejercicio que yo tengo, cuán bien o cuán mal me fue. ¿Y para eso qué hago? Y bueno, miro lo que usé, ¿sí? Los recursos que usé, tierra, mano de obra, capital. Cabe en capital, por ejemplo, está lo que me costó este año para producir la miel, lo que gastamos en cada una de las cosas, ¿sí? Una amortización de gastos sería. No, no. Ah, Ya vamos a ir en la clase que viene, no, la otra, ahí nos vamos a empezar a meter en los números, ¿sí? ah, Y ahí vamos a darnos cuenta que gasto no es lo mismo que amortizaciones, ¿sí? Y no es lo mismo que intereses, ¿sí? Gasto es lo efectivo. Y bien, acá estamos viendo decir, yo este mes gasté 1 millón de pesos en total, ¿sí? Es lo que hiciste, lo que es tal cual, ¿sí? Y me ingresaron 200.000 pesos. Bueno, está en contra 800. Esa es la parte financiera. claro. Porque 8 meses del año tengan los números en rojo, ¿para ustedes económicamente esto no les cierra? ¿Cómo? Si yo le digo 8 meses del año, ¿sí? Sí, Lo que yo gasto, o sea, lo que me ingresa menos lo que gasto, ¿sí? En realidad me da negativo, gasto más de lo que me ingresa, ¿sí? claro. Y si Pero y yo le después digo, cuando vendo la cosecha, bueno, recupero. pero entonces lo que estamos tratando de ver así es un análisis financiero. En la cosecha recupero, ¿sí? Ahora, ese análisis que vos decís es, en un momento voy a tener mucha plata, en el otro, ¿cómo estoy gestionando mi dinero? ¿Sí? Claro. ¿Cómo gestiono? Y bueno, en un momento de la cosecha y yo después para esa cosecha adelanto, compro los tambores, el resto lo pongo en un plazo fijo. Eso es el análisis financiero. ¿Y el Ujú. análisis económico qué es? Y bueno, el análisis económico, por eso les dejé esta plantilla. Vamos a agarrar todos esos números, los vamos a traer al mismo momento y vamos a decir, me entró y me salió tanta plata, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a ver esto que por ahí dijeron que fue conocer que es un gasto, una amortización, y ahí poder decidir en realidad cuán bien o cuán mal nos fue. O sea, el nombre rentabilidad es justamente para expresar eso, cuán bien y cuán mal nos fue, ¿sí? Que por ahí ustedes dicen a fin de año, a ver cómo me fue este año, ¿sí? Pero es financiero, no es económico, Claro. ¿sí? No sé si están tan claros digamos, los conceptos fundamentalmente, ¿sí? Sí, los conceptos sí quedaron claros. Bien. Andrés, En principio pensé que estabas hablando de mi situación económica cuando hablabas de números en rojo negativo, pero después me quedé tranquilo. perdón, Este, Andrés, no te escuché. ¿Cómo? que en principio, cuando mencionaba los números en rojo, pensé que estabas hablando de mi situación económica, pero bueno, después me quedé tranquilo. Me quedo también con el comentario de Pablo, que uno por ahí hace gastos y los recupera en cosecha. Bueno, los números de ustedes seguramente lo conocen y deben putear bastante, pero eso que vos acabás de decir, ¿sí? Gasto tal plata, en cosecha acá ingresa otra.
Lo que tenemos que hacer en el análisis económico, lo que hacemos es, lo llevamos a un mismo momento del tiempo, ¿sí? Para tratar de ver si en realidad la plata que gané, o sea, que me ingresó, me ayudó para cubrir lo que gasté y que me quede algo de dinero. Esto más o menos es de forma simplista, es lo que hacen ustedes, ¿sí? Cuando dicen, ¿cómo me fue este año en la apicultura? ¿Sí? Ven los ingresos, lo que gastaron y ahí ven la diferencia, ¿sí? Ujú. Bueno, lo vamos a tratar de hacer desde el punto de vista económico, ¿sí? Eh, Más adelante van a ir viendo y por eso vamos a empezar ya desde la unidad que viene, ¿sí? En este esquema de prácticos, ¿sí? Justamente para poder empezar desde la definición de un sistema, porque el otro tema que tiene el análisis económico es que el análisis económico, el número por sí solo no nos dice nada, ¿sí? El número por sí solo es un complemento de cómo nos fue técnicamente y fundamentalmente ayuda a justificar las acciones que nosotros hacemos desde el punto de vista técnico, ¿sí? ¿Por qué hacer una? ¿Por qué no hacer otra? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Sí? Entonces, es como que el número solo es un pedacito de la torta, ¿sí? Ya vamos a ver que lo que tenemos que tener es una mirada un poco más integral, ¿sí? Una consulta. Este último número que me da abajo, el uno del 6 en el cuadro de abajo, que es uno del 6 del 2025, precio de la miel, 1935,50, ¿Sí? ¿sí? Y este sería el precio traído desde junio del 22, No, 1935,50. fíjense, el precio tenés precio de la miel, al Sí, lado, ¿sí? Dice precio sí. de la miel actualizado a junio de 2025, Ah, ¿sí? está bien, Estamos llevando todos los precios al mismo momento del tiempo, junio del 2025, ¿sí? claro, Si nosotros decimos los 1935,5 en sí, junio del 25, ¿cuánto valen actualizado? Y lo mismo, valen claro. 1935,5. ¿Por qué es ese momento del tiempo? ¿Sí? Si ya voy a diciembre del 24, si ven en el cuadro de arriba te dice hay un 15% de variación entre periodos, ¿sí? Sí, Bueno, en realidad esos claro, 1750 se transforman en 2014, ¿sí? claro. O sea, 1750 valían en junio del diciembre del 2024. Si esa misma miel la tendríamos que vender hoy, vale 2014,21. Esa Así misma miel, sería. si yo digo, quiero comparar la miel que la voy a vender hoy, ¿sí? Mm, Vale 1935, pero si yo quiero evaluar y decir, este precio, ¿cómo lo comparo con los años anteriores? ¿Sí? sí, sí, sí. Lo que tengo que estar viendo es que lo que yo vendí en diciembre del 24 valía 2.000 pesos. Si lo comparamos todo al mismo momento del tiempo, que es a junio del 2025, ¿sí? Claro. ¿Me entienden? Trajimos todo este momento del tiempo. O sea, si serían los mismos kilos, bajó casi 80 pesos el kilo de miel. Claro. Pero, ¿Van profesor, ahí entendiendo? entran a correr otras variables ya, o sea, qué sé yo, que no, la demanda, la oferta de miel fue distinta, qué sé yo, no hubo buena producción. Bien, ahí nos ponemos con un tema de mercado, ¿sí? Acá Claro. solamente agarramos los datos y los ponemos en el mismo momento del tiempo, ¿sí? Eso ya sería valor agregado. No, 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 no. Después lo que podemos ver la clase que viene, ¿sí? Podemos ver algo de las fuentes de información, el mercado y todo eso, ¿sí? Si les interesa. Eh, en realidad lo que trata, que es lo que tratan de ver ustedes, es decir, no para atrás, para adelante, cómo se va a comportar el precio de la miel, ¿sí? Bueno, y ahí sí juegan, ¿sí? Tiene juego el precio de la miel, ¿de qué está afectado? Precio de la miel internacional, el dólar, ¿sí? Y en realidad, bueno, ¿cuáles son las variables que nos juegan?
el mercado, la oferta y la demanda, tiene, hoy en día sí, tiene relevancia, pero en realidad la oferta no te determina el precio de la miel, ¿sí? Eh, en realidad el mercado sí se vale por una relación de oferta y demanda. Cuando hay hablando de precios internacionales, cuando hay una falta de miel, una mala cosecha en las mieles puras, digamos, y lógicamente ese precio de la miel salta porque en realidad se hace más cara, ¿sí? Eh, pero eso es estudio de mercado, ¿sí? Esto acá lo único que estamos viendo es cómo comparar un solo factor, el precio de la miel, el precio de una tira de tal, cualquier cosa, ¿sí? Al mismo momento del tiempo, ¿sí? Eso está claro, ¿no? Bien. Sí. Para hoy no es larga la clase, son estos temas nomás. Yo les pediría si pueden estar leyendo un poco el material, ¿sí? Yo me voy a encargar entonces de ver con Paola el tema del armado de grupos y ver si se puede por sistema trabajar e incorporar los grupos que ya están, que ustedes han cargado, ¿sí? ¿Han trabajado ya en forma de grupo en la plataforma? No, no, No. No, nunca. Bien. Por Cuando, ahí contactos con compañeros, que por ahí tiramos bien, ideas y cuando se demás, arman sí, pero grupos por oficialmente la plataforma, ¿sí? A cada uno le va a parecer que figura en un grupo como un grupo de WhatsApp, ¿sí? Pero donde hay tres personas y voy a estar yo como profesor, ¿sí? Y digamos, nos vamos a manejar por ahí. Por ahí me dijeron, en ese grupo alguien va a cargar las cosas, ¿sí? Les voy a ir devolviendo los prácticos, incluso con qué, sí, qué hay que mejorar, con las notas y eso. Todo eso va a estar ahí, en el grupo, ¿sí? Entonces, las cosas del grupo ustedes las pueden manejar ahí adentro, con quienes estén conformándolo, ¿sí? Les va a salir automáticamente lo del grupo, ¿sí? Y la idea es después que las notas, podemos hacer un resumen que esté colgado, que esté adjuntado en la presentación, pero que esté cargado donde dice notas, ¿sí? Donde dice calificaciones, que ustedes tengan todas las calificaciones, ¿sí? Bien, si no hay ninguna duda, cortamos acá, ¿sí? Profesor, con respecto al horario, ¿no podría ser un poquito más tarde la clase? Digo, o sea, si se puede. A mí Sí, si les este horario parece, se me complica. 6:30, Bueno, siete, ustedes 7, Más tarde no puede ser, profe. más de las 7. 19 yo estoy bien, digamos, me viene bien, pero Lo que depende pasa del que, proceso. digamos, esta porque tuvimos una hora y son pocas transparencias, ¿sí? A partir de la semana que viene empezamos a ver las unidades. No sé si ustedes vieron la planificación, ¿sí? Sí, sí. Pero vamos a empezar a ver las unidades en sí. Las unidades, bueno, ahí sí nos vamos a empezar a ver cadena de valor y cómo se compone, ¿sí? ¿Qué es un sistema de producción y por qué tenemos que estudiar esto? Y en realidad, si hablamos de sistema de producción, estamos hablando lo mismo que un apiario, ¿no? ¿Sí? ¿Qué influye ahí adentro? Vamos a estar un poco más de tiempo, ¿sí? En cada uno. Entonces, si yo le digo a las 8, me imagino que a nadie le cae grato a las 9:00 estar en una reunión. A mí tampoco, ¿sí? Eh, Le diría máximo 6:30, 18:30. 7, sí, 7 de la tarde para 8:30 Sí, terminar perfecto. máximo. Después pueden ir tranquilos, el caso mío también, ¿sí? Eh, Tener la puntualidad de conectarse a las 19, ¿sí? Yo, si es Perfecto. así, lo que voy a hacer, si están de acuerdo, como digamos, ustedes son los que están, ¿sí?
No sé si Sí, vieron el chat. 18:30, 19 para mí me viene de 10, pero Bien, bueno, depende también de los compañeros, no hay problema, me amoldo a lo que diga la mayoría. bien. Sí, yo estoy de acuerdo, no tengo problema. Cosas importantes. Yo les pedí en el chat, ustedes ya saben manejar el chat, que me pongan nombre y apellido de los que estuvieron. ¿Sí? Vamos a tener esa, así yo voy registrando. ¿Sí? ¿Por qué es importante participar en las clases, sobre todo? Porque, digamos, son factores para la promoción. Cuando ustedes vean al principio, ¿sí? Participación de clases, eso, sobre todo la primer clase, ¿sí? En las clases vamos a tener dos. Una primer clase que va a ser el desarrollo temático, una segunda clase de consulta, ¿sí? La segunda clase volvemos a repasar temas y sobre todo que ustedes se saquen las dudas de lo que estuvieron viendo. Ya van a tener la clase cargada, el material para estudiar, que se saquen las dudas para poder hacer a finales de la semana la evaluación, ¿sí? ¿Está claro? Profesor, una pregunta. ¿Qué pasa con aquellos compañeros que por situaciones puntuales de trabajo no puedan concurrir, supongamos, 19 horas a todos los Zoom? ¿Cómo se toma, cómo lo toma usted eso? En ese caso, a los que tienen casos específicos de trabajo, yo les pido que se comuniquen conmigo por privado, ¿sí? Bien, Y me avisen. Sí les voy a pedir, o sea, sí sé que van a agarrar, van a ver la clase, ¿sí? Y va a quedar la clase de consulta. En la clase de consulta, ¿sí? Yo sí, no desarrollo de vuelta la clase, ¿sí? Puedo tocar algunos temas, pero en realidad la clase de consulta puede durar 10 minutos, ¿sí? O puede durar sí, una hora. Depende de las consultas de ustedes, ¿sí? claro. Los temas que quedaron de ahí indecisos, ¿sí? Bien, gracias. Eh, ¿Tenía una mano levantada, me parece? No. Sí, sí, era yo, pero un poco la respondiste. Te iba a preguntar si podía conectarse el representante del grupo armado solamente en caso de que los demás no se podían conectar. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Una, que no puedas venir porque tenés una situación laboral, ¿sí? Otra es que se comunique Pablo, yo a esta no voy y la miro a la grabación, ¿sí? Son dos situaciones diferentes. Porque el vivo, o sea, el vivo, porque si ustedes se ponen a ver del lado contrario, yo les puedo cargar todas las clases grabadas y listo, ¿sí? El vivo lo que tiene es no solamente que ustedes vean los conceptos, sino que se saquen las dudas en el momento cuando lo ven, ¿sí? Esto no lo entendí, esto así, ¿cómo lo aplicamos a esto? ¿Sí? La clase, Bien, como ustedes están en una reunión, y se sacan la duda ahí, ¿sí? claro. Después, cuando ustedes la ven en la clase, cada uno, ¿sí? Ahora, ¿usted termina de fijar el horario o quedamos ya directamente para 19 horas Si o les dieciocho parece treinta? 19 horas, yo lo que voy a hacer, ahora termino, ¿sí? Y voy a poner o Perfecto. sea, voy a poner una notificación. No sé si vieron que hay una de avisos al inicio y otra. Bueno, la de avisos es para eso. Yo le voy a poner un aviso que a partir de ahora es a las 19 horas, ¿sí? Y lo voy a Bien, dejar también claro ahí, donde dice el acceso, que es a las 19 horas las clases, ¿sí? bien, Bien, perfecto. Cualquier duda se comunican por correo, me mandan por el chat, ¿sí? Yo la voy respondiendo, ¿sí? Muy bien, Bárbaro. bueno. Bien, ok. gracias. Muchas Ok. gracias. Muchísimas Gracias, Muchas gracias. gracias. profesor.